27 criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco enviaron al Congreso, a través del diputado de la bancada republicana Gonzalo de la Carrera, una carta pidiendo la conmiseración del poder político y judicial, buscando beneficios penitenciarios. El gobierno y el oficialismo descartaron esta opción y, junto con repudiar esa misiva, llamaron a estos ex agentes de la dictadura a entregar la información acerca de los detenidos desaparecidos. Hay sectores de la derecha que proponen que el Plan Nacional de Búsqueda considere algunos incentivos para estos condenados, lo que ha sido descartado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, que está a cargo de este plan. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles y las reacciones. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Tomás, Katy? Muy buenos días. José Sara Holger, Enrique Sandoval, Patricio Román, Iván Quirós, Jaime Torres, Carlos Herrera. Estos son solo algunos de los 27 nombres que, ayudados por la abogada Javiera Steger y el diputado Gonzalo de la Carrera, escribieron y enviaron al Congreso Nacional una carta representando a los reos del penal Punta Peuco. Uno de los nombres más reconocidos es el de Sara Holger, condenado por el asesinato del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. Carlos Herrera se ha autodenominado en el pasado como socio fundador del penal Punta Peuco. Tiene 2 condenas, una de 10 años y otra perpetua, por el homicidio calificado del sindicalista Tucapel Jiménez y el carpintero Juan Alegría. Con este último se buscó simular un suicidio para culparlo por el asesinato de Jiménez. También firma la carta Iván Quirós, comandante en retiro y escolta de Pinochet, condenado por su participación en el asesinato de 12 jóvenes de 15 y 16 años de edad pertenecientes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, todo en junio de 1987, en el caso conocido como la Operación Albania. En la misiva de 2 páginas reconocen que en el cumplimiento de sus deberes, muchas de sus acciones produjeron violaciones a los derechos humanos. Matizan que esto fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que el respeto por el adversario. Más llamativamente dicen que llevan esperando 33 años para que sus superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, atacando el llamado pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron, dice la carta. El punto central es este: solicitaron la conmiseración del poder político y judicial mediante las medidas jurídicas o administrativas necesarias para que puedan volver a estar con sus seres queridos. Johannes Kaiser, diputado republicano, dijo que esta petición es constitucional y que es justa. Eso se enmarca en el derecho constitucional de petición, y a mí me parece también de justicia que se haga también un gesto hacia aquellos que, no teniendo mando efectivo, no siendo altos oficiales ni mucho menos, estuvieron involucrados en la represión. Quien no tiene mando está obligado. Las diputadas del Partido Comunista Carol Cariola y Carmen Hertz criticaron duramente la misiva. Cariola dijo que lo único positivo podría ser que se reconociera que existen superiores que tienen información sin entregar y que las entreguen. Hertz, que es viuda de un ejecutado político y abogada en causas de derechos humanos, calificó como una desfachatez la petición de los reos. Una desfachatez que una tropa de criminales de lesa humanidad pretendan conmiseración, insistan en que ellos obedecieron órdenes. Mandos superiores que todavía no se conocen. Yo les haría un llamado a esos reos de Punta Peuco a que digan quiénes les dieron las órdenes, a que digan la verdad, a que contribuyan. Algunas voces de oposición ven en esta carta una oportunidad. En el clima crispado de este 11, el plan de búsqueda del gobierno solo ha recibido críticas tangenciales y que no han sido el centro de los ataques opositores a la moneda. Propios y extraños dicen en reserva que es un programa que promete lo que no podrá cumplir. El senador UDI Iván Moreira, reconocido pinochetista y defensor del régimen militar, dice que hay una oportunidad para que los reos puedan entregar información al plan de búsqueda con el incentivo, esa es la palabra, de algún beneficio carcelario. La única forma que podríamos buscar algún grado de beneficios carcelarios para aquellos militares que tienen más de 75 años, incentivos, algún dato sobre lugares donde hubiesen personas desaparecidas, pudiesen entregarlo. Como muestra de la amplitud del debate, hubo voces de diversos sectores que se abrieron a la entrega de información con claros matices. El diputado de Revolución Democrática Jaime Sáez y la senadora de Demócrata Jimena Rincón son de la posición de que la información, si se demuestra útil, será bienvenida por el Estado y las familias de detenidos desaparecidos.
Tienen la posibilidad de optar a beneficios en la medida que colaboren con la justicia, no es la excepción, teniendo sí en consideración que no son delincuentes comunes, son criminales de lesa humanidad. Se agradece que exista reconocimiento a la violación de los derechos humanos en nuestro país, y si esa información existe y ayuda a este plan de búsqueda, bienvenida sea. Fuentes de gobierno señalaron que cómo llegó esta carta no gustó. No le gustó que fuese el diputado Gonzalo de la Carrera, que por lo demás reconoció ayudar a su confección, el que planteara el punto. Quizás, dicen, habría existido un mejor ánimo si hubiese sido una misiva enviada directamente al presidente de la República o quizás al encargado del plan de búsqueda, el ministro de Justicia Luis Cordero. Él fue directamente preguntado. Dijo que actualmente no existen normas que permitan algún tipo de intercambio y que la facultad definitiva le corresponde a la justicia. Aunque también, ojo, dijo que van a monitorear las consecuencias de esta declaración. Se reconocen violaciones de los derechos humanos en algunos de los quienes suscriben que las han negado en el pasado, que dejan evidencia que hay personas que disponen de la información. Sería muy relevante para el país que nos dijeran dónde están. En el contexto del Plan Nacional de Búsqueda no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficio. Por ahora no es algo que esté evaluando el gobierno. Estamos monitoreando las consecuencias de una declaración como esta. Al cierre también les contamos de lo ocurrido durante la jornada de ayer en el Senado de la República, en donde fue una de las pocas instituciones permanentes del Estado que llegó a algún tipo de acuerdo político de declaración consensuada entre diversas fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado, el UDI, Juan Antonio Coloma, comenzó una sesión que fue de 4 a 6 de la tarde, llamada una jornada reflexiva que tuvo tintes de mucho más que eso, en donde se leyó un documento que se llegó a acuerdo por todas las bancadas parlamentarias de la Cámara Alta, donde señala hace 50 años nuestra democracia se quebró, un proceso doloroso cuyas heridas aún no se cierran y es el mayor fracaso institucional de Chile en el siglo XX. Respecto del pasado, probablemente hay una sola verdad compartida, todos, en algún grado y de alguna manera, por acción o por omisión, contribuyeron a la destrucción de nuestra convivencia. Fue una sesión que en todo caso tuvo interpretaciones e intervenciones tensas. El senador José García Ruminot, por ejemplo, hizo una explicación contextual que para muchos fue una suerte de justificación de la dictadura, que comenzó describiendo hechos políticos del gobierno de la Unidad Popular y de gobiernos anteriores que legitimaron la violencia y que incluso generaron un clima que ameritaba evitar una guerra civil o un enfrentamiento civil. También Macaya hizo una excusa de los excesos que cometieron voces de la Unión Demócrata Independiente, hizo una reflexión con sentido futuro, pero también se dio espacio para criticar al gobierno y revalidar la ausencia de la Unión Demócrata Independiente en el acto de la moneda. También estuvo Claudia Pascual, del Partido Comunista, que estuvo visiblemente emocionada y que calificó como frustrante los dichos escritos en la declaración de la UDI que señalaban que era inevitable el golpe de Estado. Eso cierra una sesión de 2 horas en donde no habló Isabel Allende, habló Alfonso Urresti por el Partido Socialista, pero muchos parlamentarios tuvieron palabras específicamente para ella y sus vivencias personales en la Cámara Alta. Hubo efectivamente un tono distinto, no hubo confrontación, pifias, puntos de reglamento de ningún tipo, pero en todo caso sí hicieron puntos políticos bastante duros, quizás equivalentes a los que supiera hacer el día lunes el diputado UDI Gustavo Benavente, solamente que esta vez sin disputa, sin reacción, en el contexto de diálogo. Katy, Tomás. Entendemos que en esta declaración, cuando terminó de hablar el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, no hubo aplausos por parte del oficialismo, sino que solamente de la derecha. Sí, estábamos ahí adentro en la sala, tuvimos las 2 horas de sesión y eso es efectivo. Todos los aplausos fueron parciales, muy pocas intervenciones se ganaron el aplauso de todos. Cuando hablaba alguien de derecha, el aplauso venía de la derecha y así con la izquierda. Y entendemos que una bancada de izquierda pidió que la declaración no se votara ni quedara registrada como un acuerdo formal del Senado, independientemente de que quedara como un texto consensuado para ser leído por Coloma, o sea, que no quedara registro de que la firmaron todos. O sea, entendían que no era lo mismo el discurso de un senador a un texto acordado escrito por todos que quede para la posteridad. Y el texto, además, muy cuidadoso, porque no se nombraba ni a la Unidad Popular, simplemente era de principios generales, pero sin entrar en detalles con respecto a lo que se refería. Exacto, es un texto general, lo estoy mirando en este momento, habla solamente de las nuevas generaciones, del legítimo derecho a tener miradas propias, fundadas en la experiencia de cada uno, en las ideas de cada uno. De hecho, parte del tono de la sesión, Tomás Katy, estuvo siempre marcado por comentarios así. Casi todas las voces decían, bueno, probablemente no nos vamos a poner todos de acuerdo aquí respecto de los hechos históricos, pero, y ahí comenzaba cada uno con su intervención. Y sí hubo gestos hacia la senadora Allende, Isabel Allende, de todos los sectores, o sea, incluyendo la derecha, ¿no?
Sí, de hecho, hay que decir que eso fue un factor clave para que esto fuese más civilizado, esa es la verdad. Fue uno de los argumentos centrales de la oposición, decían en confianza, nos comentaban en los pasillos, algo así como, bueno, ¿cómo vamos a ser tan duros si ahí está la hija Allende, ¿no? Una colega de hace años, la respetamos, Isabel Allende a nivel humano muy respetada en el Senado de la República, entonces era difícil pensar que hubiese un tono. De hecho, me parece que los nombres de Pinochet y Allende casi ni se mencionaron en las 13 intervenciones que hubo, 13 intervenciones de 5 a 6 minutos cada una en las 2 horas de intervención. Claro, la intención eterna del Senado, además de marcar las diferencias con la Cámara de Diputados, con el comportamiento que tiene la Cámara Baja, así conocida, y la Cámara Alta. Yo veo acá, además de todo lo que hemos revisado, esto de no mencionar los nombres, de estar como por sobre, ¿no? De hacer esta lectura con altura de miras, que tanto se ha echado en falta en otros poderes del Estado, lo hace finalmente el Senado, en donde además dice que les deben a los descendientes, dice, debemos a nuestros descendientes el dejarles un país capaz de convivir en el respeto recíproco y la armonía de nuestras diferencias, es decir, dando además un paso hacia el futuro en este afán como mostrarse como el Senado, ¿no? Una Cámara que es esencial, además, y lo digo porque en algún momento se consideró terminar con ella. Claro, cortarle la cabeza, como tú dices, eso, el gesto de cortarle la cabeza. O sea, sí, si se hubiese aprobado el proyecto constitucional rechazado, el Senado estaría en sus últimos días. Claro. Y sin embargo, ahí está el Senado retornando sus fueros. Pero en esta declaración no se habla de golpe de dictadura o Augusto Pinochet o Salvador Allende, nada, sino que son solo principios que fue acordado por todos los comités. Porque aunque no lo firmaron, y parece un discurso del presidente del Senado, aprobado por los comités de todos los sectores políticos, de cada sector político, por lo tanto es algo que lo representa a todos, porque si no, no lo habrían aprobado. Los silencios también significan aprobación. Ya, vamos a estar atentos a esto. Yo creo que con la carta que enviaron estos militares en retiro que están presos en Punta Peuco, yo creo que no va a pasar nada, porque han enviado en otras oportunidades cartas y no ha pasado nada, a lo mejor no tan explícitas como esta, pero yo creo que van a seguir en la cárcel. O sea, no, si con esto pretenden salir, yo creo que no tienen ni la menor posibilidad. O sea, la expectativa que tuvieron, me imagino yo, ayer el ministro, lo contabas tú, Gonzalo, el ministro Valportazo dice los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, no se pueden además bajar, disminuir la condena, en fin, etcétera, aun cuando hay algunos que tienen apertura a esto del incentivo, ¿no? Que lo dice el senador Moreira, en fin, entre otros, que dicen, bueno, ofrecer algo a cambio de que ellos entreguen la información. Lo cierto es que, no sé, 40 años después es difícil también entender que pueda entregarse algún beneficio. Es que yo creo que no hay condiciones políticas. Además. A ver, podría haber condiciones humanitarias, las personas que están muy enfermas, sí, que están enfermos terminales, pero yo creo que las condiciones políticas no están. Estamos atentos, Gonzalo, líneas abiertas contigo, ¿eh? Muy buenos días. Gracias, Gonzalo, hasta pronto. A ver, hay una carta de Waldo Ojeda Torrent, que está en el Mercurio, que dice que está cumpliendo una condena a 10 años y un día por el homicidio calificado de 13 personas en el episodio Copiapó de la Caravana de la Muerte, y de otros 2 años por el delito reiterado de secuestro simple en el mismo caso. En octubre del año 1974, cuando ocurrieron los hechos, Ojeda Torrent era subteniente, y en una carta, este militar, que está recluido en Colina 1 desde el año 2017, asegura que la justicia, mal aplicada o mal entendida, nos aleja de ese verdadero acto reparatorio tan necesario, dice, para todos. Arreglón seguido añade que sé que mi testimonio llena de dolor a ambas familias, tanto de las víctimas como de quienes hoy cumplen condena. Lamento profundamente el dolor causado a aquellos que mi condena no les devuelve la pérdida de un ser querido, y también por el desamparo de todos los que no tuvimos otra alternativa de sobrevivencia que cumplir órdenes hace 50 años. En esta carta, Ojeda dice: hoy desde mi pabellón del penal me permito relatar de primera fuente la historia de quienes nos marginan de la discusión histórica y nos invisibilizan por lograr tener la razón. Hablan desde la libertad que hoy yo no tengo e intentan adueñarse de la historia de un país sin hacer la distinción de quienes nos encontramos cumpliendo condena impuesta por los tribunales de justicia a consecuencia de órdenes irresponsables entregadas por nuestros superiores en el mando militar, que nos obligó a obedecer sin más alternativa que el
costo de nuestra propia vida. Este último es el argumento central de su testimonio, en el que se suma la tesis que adelantara, el excomandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, y que se desarrolla en su libro Un ejército de todos, respecto de que la responsabilidad en la cadena de mando. Coincidentemente, su hermano, el militar en retiro Jaime Ojeda, fue quien irrumpió en el lanzamiento del libro de Martínez, lo fustigó, lo acusó de traidor. Ojeda Torrent da su versión de los hechos por los que sería condenado, y dice: en octubre de 1973, tanto oficiales generales, oficiales superiores y capitanes dieron orden a sus subalternos luego de una secreta y hermética reunión que tuvo a puertas cerradas solo el comandante del regimiento, con quien sorpresivamente llegó esa tarde en calidad de general delegado del comandante en jefe y presidente de la Junta de Gobierno. El relato continúa. La primera orden dada a estos subtenientes fue ser centinelas para el traslado de detenidos de una cárcel a otra. Mientras realizaban el traslado en su calidad de centinelas, sentados en la parte trasera del camión, este se detiene en plena madrugada en un oscuro desierto imposible de identificar. Los capitanes, a cargo del traslado y sin explicación, dan a los subtenientes la segunda y fatídica orden de fusilar a los prisioneros. El militar agrega que los subtenientes, desconcertados ante la sorpresiva y drástica resolución, representaron la orden y se negaron a cumplirla en 2 oportunidades. Sin embargo, se ven compelidos y amenazados de muerte de no cumplir la orden impartida, insistiendo que era una orden superior bajo el estado de guerra que vivía el país. De acuerdo siempre a su versión, después de iniciadas las investigaciones de los hechos, los mandos superiores nada hicieron por asumir su responsabilidad y, amparados en supuestas enfermedades mentales, olvido irreversible, negación de haber participado o de haber estado ahí, abandonaron a sus subalternos a merced del mismo azar que los llevó a su primera destinación. En cambio, dice que a los subtenientes se les investigó y citó a declarar. Hubo careos, entrega de antecedentes concordantes de todo lo que habían vivido, de la existencia de los cuerpos, de sus certificados de defunción y de la información que se les entregó a los familiares al día siguiente de lo ocurrido. Colaboraron y su testimonio irrefutable permitió distinguir, facilitar y esclarecer la investigación judicial, a diferencia de muchas otras causas. Dice, esto siempre de acuerdo a su versión, afirma que es por ello que el ministro Juan Guzmán, con plena convicción de en quienes recaía la responsabilidad de lo ocurrido, decide no procesar a los subtenientes, sino que considerarlos como testigos que fueron usados, engañados y manipulados para ejecutar órdenes imposibles de desobedecer. Y este condenado, Waldo Ojeda, sigue escribiendo de su centro de reclusión. Dice: pero 15 años más tarde, la causa a cargo de otro ministro y sin nuevos antecedentes ni acusaciones, procesó y condenó al cumplimiento de pena aflictiva a estos mismos subtenientes por actos en ejercicio militar, como si los hechos ocurridos hubiesen sido realizados por estos subalternos de manera voluntaria, con independencia y sublevación del mando superior. Aún así, asumieron lo que, si no hubiese sido por la orden de su superior, jamás hubiesen ejecutado. Eso es lo que él dice, y es lo que él dice en el fondo, que fueron mandados, que representaron la orden 2 veces, que es lo que exige el Código de Justicia Militar, que al insistir, ellos tuvieron que cumplir, pero que la responsabilidad queda salvada. O sea, no son responsables si es que se insiste 2 veces. Eso es lo que dice el Código de Justicia Militar, o decía en la época, y por lo tanto dice: nosotros no tenemos responsabilidad. Ahí está la carta, y eso es lo que dice. Yo entiendo que esto también está en el proceso judicial, o sea, no es que él lo dice en la carta lo que alguna vez dijo en el proceso judicial con respecto a este caso ocurrido en el norte del país. Y cuando él dice un delegado, dice: en octubre de 1973, tanto oficiales generales, oficiales superiores y capitanes dieron la orden a sus subalternos, luego una reunión secreta y hermética que tuvo a puertas cerradas solo el comandante del regimiento, con quien sorpresivamente llegó esa tarde en calidad de delegado, general delegado del comandante en jefe. ¿Quién era? Arellano Stark. Él era el general delegado ¿de quién? De Augusto Pinochet. Eso está claro y eso está probado. Ahora, ¿qué se dijo en esa reunión secreta? Nadie lo sabe. Ojalá lo dijeran, pues, alguna vez. No sé, bueno, ellos seguramente no tienen idea, pero ¿quién? Bueno, pero lo cierto es que Arellano Stark, evidentemente, que fue el autor de todo esto.